It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 14, which is part of the series called Walk and Learn. Today, I will explain the difference and usage of the words bien, buen, y bueno. This knowledge can help you improve your level of Spanish. I'll be doing this while I walk in the flower capital of the world, the city of Aalsmeer, in the Netherlands. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio en la bella ciudad de Aalsmeer. Hoy transmitimos desde Aalsmeer. Mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Muy bien, estoy acá en Aalsmeer, en una de las calles principales de esta hermosa región en Holanda, muy cerca también de el lindo pueblo de Kudelstad, y estoy por estos días en los Países Bajos, como se dice en español, visitando sitios representativos de este hermoso país. Y en el día de hoy, en este nuevo episodio de Walk and Learn, de nuestro podcast de Learn Spanish with a Native Speaker, vamos a hablar un poquito de algo que siempre incomoda mucho de alguna manera a mis estudiantes de español. La diferencia que hay entre bien, bueno y buen. ¿Por qué confunde tanto estas palabras a los hablantes no nativos de español? Bueno, puede ser por la similitud que hay en la pronunciación, en la escritura de cada una de estas palabras, y también puede ser porque no han recibido una buena explicación de cómo se debe usar. Por eso el día de hoy voy a hacer la explicación y además de eso voy a dar algunos ejemplos de cómo usarlo. ¿Cuál es el secreto o el truco para poder aprender a utilizar correctamente estas palabras? Bueno, el truco es aprender las estructuras, ¿sí? De cómo se utilizan cada una de estas palabras. Pero antes de eso, estoy acá en un sitio muy impresionante. Las personas que observan mi Instagram, Alex Turn the Magic On, podrán ver el momento en que estoy grabando el podcast, porque tengo un video que estoy haciendo y estoy enfrente de El Molino, que se encuentra en esta ciudad de Aalsmeer, un molino de esos representativos de Holanda, de los Países Bajos, muy hermoso, recientemente restaurado. Y entonces, para empezar a explicar estas palabras de bien, bueno y buen, podría decir que es un buen ejemplo de restauración. Es un buen ejemplo de restauración esta que se ha hecho de este molino que se encuentra aquí en Aalsmeer. Entonces, empezamos con la palabra bien. Empezamos con la explicación de la palabra bien. Entonces, bien es un adverbio. Los adverbios cumplen la función de modificar los verbos, ¿correcto? Cumplen la función de modificar los verbos o también los adjetivos. Entonces, podríamos poner un par de ejemplos. Voy a dar un par de ejemplos. Hiciste el trabajo muy bien. Hiciste el trabajo muy bien. Otro ejemplo podría ser trabajaste bien. Trabajaste bien. Seguimos utilizando el verbo trabajar. Otro ejemplo más podría ser estoy bien. Estoy bien. Ese es otro ejemplo más con el uso del adverbio bien. Bueno, y vamos a hablar de algunos ejemplos
¿sí? Algunos ejemplos donde podemos identificar otros adverbios, ¿sí? Como bien, y podríamos hablar de el adverbio amable. Amable. Podemos hablar del adverbio adrede. Podemos también hablar del adverbio claro, ¿sí? Otro adverbio es así, es otro adverbio. Vamos a dar un par de ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, con el adverbio amable. Yo puedo decir, en plural, esas personas son muy amables. Esas personas son muy amables. Significa que las personas de alguna manera son amigables, colaborativas, hospitalarias, ¿sí? Con los demás o contigo. Eso es una persona amable. Como pueden ver allí, está de alguna manera modificando, ¿sí? Está modificando o está explicando cómo se comporta esta o estas personas. Por lo tanto, hay que agregar que los adverbios como bien son adverbios de modo y responden a la pregunta del cómo. Aquí estamos pasando por un sitio muy lindo también. Histórico, es la iglesia que se encuentra en Aalsmeer, muy bonita también. Entonces, continuamos con esta explicación diciéndoles que también hay adjetivos calificativos que al agregarle la terminación mente, ¿sí?, se convierten también en adverbios y cumplen también esta función que modifica de alguna manera la función de los verbos, los adjetivos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos de adjetivos que tienen estas características. El adjetivo hábil, si yo le coloco la terminación mente, se convierte en hábilmente. ¿Correcto? Un ejemplo, ese trabajador realiza su trabajo hábilmente. Es decir, estamos ante un empleado, un trabajador que realiza su actividad profesional o su oficio con destreza, con habilidad. Muy bien. Lo contrario que se podría decir sería, ese trabajador hace su oficio lentamente. Entonces allí estamos hablando de un trabajador que es perezoso y que tarda mucho para hacer sus labores, sus funciones en el trabajo. Muy bien. Otro adverbio podría ser el que se forma con la palabra prolijo. Si le agrego la terminación mente, vendría a ser prolijamente. Y cuando hablamos de prolijo es algo que es organizado, algo que es bien estructurado, ¿sí? Podríamos decir que los libros, por poner un ejemplo, en la librería están organizados prolijamente. Es decir, que los libros están puestos correctamente en su sitio, muy bien distribuidos, muy bien organizados. Eso es prolijo. Una persona que se viste de manera impecable, de manera organizada, de manera muy bien. Aquí estoy pasando una calle en el momento. Estoy por un camino de cebra, les decimos, una cebra, sí, un paso peatonal, y estaba evitando que me atropellara un auto. Entonces les decía que una persona que se viste de una manera organizada, distribuye bien los colores, es una persona que se viste prolijamente, Así que vamos con un ejemplo más y se forma de la palabra oportuno. Si le agregamos la terminación mente, decimos oportunamente. Entonces, en inglés sería como timing, ¿sí? Cuando una persona llega a tiempo a un lugar, se dice que llegó oportunamente.
Es decir, que la persona llegó en el momento indicado. Una pareja de pronto de esposos que desea tener hijos, podría decir nuestros hijos o nuestro hijo, si están esperando el primer hijo, llegó oportunamente. Eso quiere decir que el hijo que ellos tuvieron llegó en el momento indicado, en el momento que ellos habían planeado. Lo contrario de esta palabra es inoportunamente. Inoportunamente sería el adverbio inoportunamente. Es decir, en este caso del bebé, que estamos hablando de la pareja que tiene un bebé, si decimos que el bebé llegó inoportunamente, lo que estamos tratando de explicar es que el bebé llegó en un momento donde ellos no lo planearon. Bueno, eso pasa mucho en las parejas, ¿no? A veces las cosas, por el amor, por la pasión, generan sorpresas, como un bebé que no fue planeado y entonces llega de manera inoportuna. Muy bien, entonces esa es la explicación de el adverbio de modo bien. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora vamos con bueno y con buen. Empezamos con buen. La palabra buen es un adjetivo, ¿sí? Es un adjetivo y por lo tanto va siempre antes del sustantivo. El sustantivo es el nombre, ¿no? Puede ser un carro, puede ser una bicicleta, que estoy viendo ahora muchas bicicletas aquí por donde voy caminando. Recuerden que estoy por estos días y por cerca de 2 meses o casi 3 meses más bien en Holanda, en los Países Bajos. Y bueno, voy a ver muchas bicicletas. Entonces, bicicleta es otro sustantivo, otro nombre sustantivo. Casa, niño, persona, auto, coche, carro, como lo quieran llamar, son también sustantivos. ¿Ok? Entonces, buen es un adjetivo que modifica a los sustantivos. Por lo tanto, si yo digo este ejemplo, es un buen estudiante, es un buen estudiante, ¿sí? Ahí buen, ese adjetivo buen está modificando a el nombre sustantivo estudiante, ¿sí? Entonces buen modifica la palabra que va después para explicarlo de una manera sencilla, ¿sí? Si yo digo es un buen profesional, buen modifica a la palabra que va después, que es profesional. Y otro ejemplo más podría ser, ese es un buen plan. Buen modifica a la palabra plan, ¿sí? Yo podría decir lo contrario, es un mal plan. Entonces ahí estoy calificando a esa actividad que se va a hacer, que se está programando, que es un plan, como malo. Pero estamos hablando de buen. Entonces, otro ejemplo, es un buen novio. Es un buen novio. Eso lo diría una mujer. Yo diría es una buena novia. Es una buena novia. Ahí hay que poner la letra A al final del adjetivo porque estamos hablando de un femenino, ¿sí? Novia. Entonces, como lo pueden escuchar, es muy sencillo de manejar, es muy fácil de manejar y el truco está en que el adjetivo buen va antes del nombre sustantivo. No lo olviden, esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Es fácil, es cuestión de aprenderse la estructura. Quise hacer este podcast porque todo el tiempo recibo muchas preguntas con este tema y además de eso, todo el tiempo mis estudiantes cometen este error. Se enredan con el uso de bien, buen y bueno. Entonces vamos con la
palabra final, que es bueno, ¿sí? Bueno es otro adjetivo. Bueno es un adjetivo también. Y va siempre después del nombre sustantivo. En buen va antes del nombre sustantivo, ¿sí? Ahora bueno, ¿sí? Bueno es un adjetivo y va siempre después del nombre sustantivo. Vamos con los ejemplos. Es un estudiante bueno. Es un profesional bueno. Es un plan bueno. Es un novio bueno o es una novia buena. ¿Sí? Entonces, es sencillo, como les digo, es una cuestión de aprender a utilizar las estructuras y no se van a volver a equivocar más. ¿Correcto? Entonces, buen y bueno tienen el mismo significado, cumplen con la misma función, ¿sí? Y la idea es que los utilicen en el orden correcto. Ahí es donde viene la confusión de muchos estudiantes o de las personas que están aprendiendo español por su cuenta también. Entonces, a aprenderse esa estructura y bien se utiliza para modificar el verbo o el adjetivo. Entonces, creo que está claro. Si piensan que no está totalmente claro, muy fácil. Simplemente tienen que mandarme un correo electrónico y empezar las clases conmigo o pedirme más explicaciones que con mucho gusto lo voy a hacer. El tiempo es limitado, ya estoy llegando acá al auto en el que hemos venido a este lugar, después de haber visto los canales, después de haber tomado un té en el centro de Aalsmeer. Y ahora vamos otra vez a casa, vamos a Kudelstaart. Entonces estoy muy agradecido con la familia Bohart, la familia que me acogió acá en Holanda, gracias a mi novia, que están permitiéndome conocer estos lugares. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Seeing the old mills in the Netherlands is impressive, although it is much more impressive to know how to use the words bien, buen, y bueno correctly when you speak Spanish. This is something you will definitely get if you listen to this podcast. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.